Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Bienvenidos a este encuentro de medianoche. Mi nombre es Elías Cisternas. Este programa se llama Entre el cielo y la tierra. Me encuentro acá con el padre Guillermo Marcó. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va, Elías? ¿Qué dice? Bien, te quiero contar que esta noche nos va a estar visitando Carlos Horacio Torrendel, que es profesor de Política Educativa de la UCA, un especialista en educación. Así es, vamos a reflexionar sobre lo que está pasando o pasó con la toma de los colegios, sobre todo con esto de San Ignacio, y soñar un poco en positivo acerca de qué podemos esperar de la educación de las futuras generaciones. Quédate con nosotros. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Las firmas son personales. Por eso, podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @bancoprovincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. bancoprovincia.com.ar. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web www.osdepim.com.ar. OSDEPIM, la obra social empresaria. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control 0800-222-SALUD 72583, www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Obras Sociales 401704. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 1486. Presenta Telecom. En Telecom trabajamos desde hace más de 20 años para construir capital humano y social en nuestro país. Telecom, una empresa sustentable. Mondelez International, líder mundial en chocolates, galletas, chicles, caramelos y bebidas en polvo, donde creamos deliciosos momentos de alegría. Y Praga Comunicaciones. Como todos los domingos, al empezar el programa, hablamos del evangelio que toca hoy, ¿no? Día domingo, valga la redundancia. Explícamelo porque yo soy de madera con estas cosas, ¿viste? ¿Qué pasó cuando leí? No sé, porque estoy leyendo y aparece Lázaro, ¿viste? Esos personajes que continuamente nombran. Sí, en realidad es muy gráfico el texto, es un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, o sea, realmente estaba muy bien vestido y hacía, dice, espléndidos banquetes, y a su puerta yacía un hombre llamado Lázaro. Es curioso porque el pobre tiene nombre y el rico no, que dice que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, pero nadie se lo daba, ¿no? Y hasta los perros iban a lamar su llaga. Es una imagen que muchas veces se ha usado, incluso la ha usado uno de los papas para hablar del occidente rico y de los países pobres, ¿no? Como en nuestras ciudades o en nuestros países muchas veces en algunos lugares hasta se tira comida y hay otra gente que, bueno, la pasa muy mal o quizás está durmiendo en la calle y nadie se ocupa de ellos. Y bueno, cuando mueren los dos, el pobre va a parar al seno de Abraham y el rico va a parar a un lugar de tormento. Y cuando lo ve, el rico ahí sí lo reconoce y le pide ayuda. Entonces dice, bueno, desde entre nosotros se abre un gran abismo. Entonces él le dice, bueno, trata pedirle a alguien, digamos, que vaya alguien a avisarle a mis hermanos como para advertirles, ¿no?
Y sin embargo le dice Abraham, le contesta: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Esto, digamos, es una especie de parafraseo de lo que pasa después con el propio Jesús, ¿no? Entonces me parece, a ver, no es el tema solamente de riqueza material, sino de bueno, ¿quién es el pobre para mí? Y en esto, bueno, algo que mucha gente hoy en día se conmueve diciendo, bueno, qué lindo el Papa Francisco que es austero y que él iba a visitar la villa y que está todo muy bien. No digo la villa particularmente, porque no podrá tener digamos, no es que en la villa la gente se muera de hambre, hay de todo, digamos, en todas partes, pero digamos, sí que hay una realidad que es una realidad muchas veces invisible, la realidad de los pobres que están en nuestras ciudades, en la calle. Una realidad que no es una pobreza económica, por eso lo que te estás refiriendo. Muchas veces también gente que está, digamos, pasándola muy mal, porque la verdad que a veces está mal de la cabeza, pero no dejan de ser seres humanos por eso, y que solo son socorridos por personas o por chicos de parroquia. En general, digamos, el trabajo más persistente de esto lo hacen organizaciones caritativas católicas, aunque a veces algunas aparecen en el diario con un gran bombo y demás, pero uno no, cuando recorre la calle no los ve. Pero cuando sabemos que de lunes a viernes está cubierto por parroquias. De lunes a viernes está cubierto por parroquias, la por salida, gente que cocina en sus casas o cocina en una parroquia y sale a repartir la comida. Creo que es algo muy lindo, ¿no? Y que por otro lado, digamos, cuando yo me acuerdo empezamos esto en San Nicolás de Bari hace muchos años, antes lo había empezado en la parroquia de Valvanera, y creo que yo lo que le decía o promovía era un encuentro de cultura, decía yo, ¿no? Porque la gente, muchas veces pasamos por la calle y no sabemos ni los nombres de las personas que están ahí, las vemos todo el tiempo, pasamos por la misma cuadra y las vemos todo el tiempo sentadas ahí. Y la verdad, no solamente es darle una ayuda, sino que no cuesta nada preguntarles cómo se llaman y tener una relación personal con ellos, ¿no? Que merecen ser saludados, que son personas. Eso me parece que es importante, ¿no? Entender que este pobre tiene nombre, que es una persona que no solamente yo tengo que ayudar, sino que también tengo que entrar en relación para aprender de él. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Esta semana estuvo circulando en los medios masivos, más media, como más les guste, la noticia que impactó bastante en el sentido de la violencia que generó y las opiniones que cayeron alrededor, ¿no? Porque, bueno, parece que un par de jóvenes ingresaron al templo de San Ignacio Loyola, pintaron el suelo y hicieron más desmanes que no hace falta aclarar. No, hace falta aclarar, que mearon y cagaron. ¿La del atrio es verdad? Sí, no en el atrio, no en el altar. Ah, en el altar. Sí, realmente personas que, digamos, yo digo, no sé qué calificativo merecen, porque me parece que vivir en una sociedad democrática y escribir primero una leyenda de un señor que se murió en 1921, que era un anarquista, el padre del anarquismo, que dice que la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde, me parece un pensamiento de todo punto de vista intransigente o totalitario, que no se condice con la democracia, que no se condice con una toma que teóricamente es de un centro de estudiantes que ha sido votada democráticamente, y porque además es violatorio de nuestra libertad de culto y de una propiedad privada, porque es una iglesia nuestra, y porque además estos hechos vandálicos tienen que ser reparados económicamente. A mí no solamente me alcanza con que echen a los chicos del colegio, me parece muy cómodo ir y dañar, como lo hacen muchas veces los grafiteros, las fachadas de los edificios, y no entender que eso cuesta dinero, que cuesta, digamos, además del agravio y de la ofensa, cuesta dinero, mucho dinero. De hecho, lo conozco a Pancho, ha hecho un trabajo titánico de restaurar una iglesia que, no sé si se acuerdan, pero hace muchos años estaba con un gran andamio en el frente porque se venía abajo. Es una iglesia de 1623 y la más antigua de la ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que, bueno, constituye una afrenta de donde uno lo mire y algo para repudiar, ¿no? Sea uno del credo que sea. De hecho, el repudio ha sido unánime de todos los credos, del propio rector de la UBA y del rector del colegio, y también de muchísimos padres que no están ni de acuerdo con la toma ni de acuerdo con lo que están haciendo estos chicos en el colegio, ¿no?
Es parte de la juventud, es lindo quizás, lo voy a decir así para que no suene, tener esa ímpetu de querer ser revolucionario, ¿no? De revolucionar. Pero hay que tener cuidado, yo lo digo como joven, que cuando uno quiere revolucionar sus ideas y demás, si en lo que uno va a hacer le va a hacer el mal al otro, creo que hay que preguntárselo más de una vez antes de hacer cualquier acto. Creo que sí, tenés razón. Porque yo lo digo como joven, no está en la discursividad de ser revolucionario, ser el distinto, ¿no? Sí. El discurso es, ay, la iglesia es mala, vamos a pintar a la iglesia. En democracia, lo que no podés es faltar al respeto. Digamos. Si no te gusta, vos pensás de la iglesia lo que quieras, en tu íntimo, pero digamos yo lo hablo con miles de jóvenes. Porque no me guste la ideología de algún chico, no voy y le escribo la casa, o le escribo el living de su casa, digamos, porque eso es atentar contra la propiedad privada. Una sociedad tiene límites, tiene normas y tiene leyes. Entonces a mí me parece que es hora de que nosotros entendamos que esto no es educarse, esto es mal educarse. Y la mala educación no le sirve a nadie. Y estos chicos que reclaman teóricamente por el sistema educativo, lo que hacen día a día es degradar el sistema educativo, ¿no? O sea, realmente con las tomas de los colegios, no estudiando, vandalizando sus propios edificios, que además son edificios que pagamos todos para que ellos se eduquen, porque el Estado está sostenido por los impuestos de todos, también los que van a la educación privada, también pagan sus impuestos para que un chico pueda educarse gratuitamente en el Estado, ¿no? Parece ser percepción nula, ¿no? Pero por eso hay que tratar de hacer el esfuerzo de salir de uno mismo para entender un poco más quién vive alrededor nuestro. Y que ser joven no te habilita a todo. Y que en todo caso, como le pasó a esta chica militante de Greenpeace, digamos, en Rusia, que teóricamente es un país que viene del comunismo, está presa. Entonces digo, no se puede. En otros países del mundo, ni siquiera en Cuba, anda a pintarle la fachada a Fidel Castro del ministerio a ver qué te hacen, ¿no? La liberalidad absoluta existe solamente en países como el nuestro, que en el fondo terminan siendo bastante truchos. Te lo pedimos, Señor. Entre el cielo y la tierra, un puente tendido para encontrarnos con Dios. Seguimos entre el cielo y la tierra en este encuentro de los domingos a la medianoche. Tenemos el gusto, placer de poder tener acá una charla con el señor Carlos Horacio Torrendel, que es profesor de Política Educativa de la UCA, especialista en educación. Buenas noches, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Guillermo? Bueno, primero me gustaría que ahondemos, antes de entrar en el tema más de fondo, que es qué pasa con la educación, a dónde se puede ir, digamos, desde la realidad en la que estamos. ¿Qué es lo que está en discusión? Por el tema de la toma de los colegios. Bueno, el vandalismo es un tema aparte, que ya lo hablamos en la introducción, pero digamos, aquí hay un tema en discusión que es la aplicación de una política teóricamente nacional, y me parece que no entendemos mucho bien de qué se trata, porque es lo que están pidiendo los chicos, qué es lo que se quiere imponer, si es bueno o malo, como dentro de lo que es el sistema educativo. Bueno, es una pregunta bastante compleja, por más que siempre cuando alguien le pregunta algo de este tipo suele empezar diciendo eso. Pero la verdad que es muy complejo porque en realidad las políticas educativas hoy, desde el ministro hasta la escuela, tienen tantos actores, miles de actores y miles de situaciones distintas que en realidad es muy difícil saber hoy en día, y esto está bastante investigado en todo el mundo, cuándo una reforma va a ser efectiva o no y cómo va a llegar a las escuelas. Es un problema grave hoy en la sociología de las reformas educativas entender qué es lo que pasa desde que una ley, por ejemplo, dice hay que mejorar el secundario con determinadas características y luego ver cómo eso a lo largo del tiempo y de los distintos estamentos llega a las escuelas. Entonces, en realidad, la primera pregunta es medio compleja de responder porque solo el devenir de lo que suceda puede marcar si en realidad, más allá de lo que diga la ley, la reforma educativa del secundario va a ser útil o no. ¿Y qué es lo que propone la reforma? Y la reforma básicamente lo que quiere, por un lado, que es muy necesario, es renovar el modelo de lo que es el secundario. Ustedes piensen que el secundario, eso pocas veces se enseña en historia de la educación, nace como una facultad de la Universidad de París, la famosa Facultad de Artes, en donde la gente aprendía lo que sería una especie de introducción general de tipo filosófico. Y luego de esa facultad las personas iban a teología, a medicina, a derecho canónico o civil. Con el tiempo, eso que era una facultad se convierte en una escuela secundaria. Por eso siempre la escuela secundaria estuvo muy vinculada a la universidad y se pensó como introductoria a la universidad.
A lo largo del siglo XX, cuando empieza a diversificarse los modelos educativos en la medida que se van ingresando distintos estamentos sociales a la educación media, entonces la educación media tiene la necesidad de empezar a vincularse con el trabajo y una serie de situaciones más. Ahora, todo eso hace que en realidad nosotros tenemos un modelo de educación secundaria que en realidad podríamos decir bastante medieval y moderno, que se basa fundamentalmente en lo que conocemos como una serie de disciplinas que se enseñan muy vinculadas en lo racional. Y luego, en el margen, un montón de escuelas que han ido probando experiencias novedosas. Pero a eso hay que agregarle que hoy en la Argentina, por ejemplo, solo está egresando más o menos en tiempo y forma el 60% de los alumnos en edad escolar, que tienen 18 y 19 años. Por lo tanto, el doble desafío es un modelo principal de secundario que está muy vinculado con el ingreso a la universidad y que es muy antiguo. Por otro lado, un conjunto de modelos que se han mantenido periféricos y todavía no han cambiado la escuela secundaria de fondo. Y por otro lado, la incorporación de montones de estratos sociales que tienen que lograr que todos ellos se incluyan en el sistema, en el nivel medio, que hoy tiene que ser universal. Todo eso en un cambio de época, en un cambio de cultura entre la modernidad y la posmodernidad, en un cambio de relación entre escuela y sociedad civil, etcétera. Toda esa situación compleja es la que se tendría que modificar en términos de modelo de nueva escuela. Y por otro lado, y con esto termino esta primera respuesta medio larga tal vez, y por otro lado, el problema es para mí que por un lado se quiere enfrentar ese problema, perfecto, y a la vez, y ahí hay para mí un error de la política educativa nacional, que es pretender, por un lado, resolver todas estas cuestiones de diversidad necesarias, y simultáneamente fijar 8 o 10 planes de estudio homogéneos para todo el país, que por provincia tienen que definirse, pero que en realidad lo que se pretende es reducir. Hay una gran discusión y si hay una gran cantidad de planes de estudio hay que reducirlos a pocos. Y entonces ahí es donde empieza el conflicto que vemos hoy, que hay gran cantidad de escuelas y de estudiantes que no quieren que sus viejas estructuras escolares, que algunos consideran satisfactorias, se modifiquen. Por ejemplo, la cuestión del perito mercantil, que desaparecería, se transformaría en un bachillerato con una orientación similar, pero no con ese título específico, y muchos quieren que el perito mercantil continúe. Aunque la verdad que el perito mercantil es una figura bastante antigua, si se quiere, hasta por su denominación. Entonces el conflicto, no sé si me explico, está entre esas dos puntas, la necesidad de una reforma general y por otro lado la tensión con que en realidad hay una pretensión de homogeneización de los planes de estudio, lo cual es bastante extraño. Carlos, ¿desde cuándo, o sea, vos como analista, digamos, de la educación y demás, pensás, cuando digo desde cuándo, no digo quizás la fecha específica, pero ese cambio de paradigma en que los jóvenes alumnos empiezan a tener esas maneras de reclamar, digamos, todas estas cosas en las que están en contra o no están a favor, como los cambios y demás, en tomar escuelas, ¿no? ¿Desde cuándo se empieza a adoptar esa actitud? ¿Qué son las cosas que vos pensás que pueden haber influenciado a los jóvenes que tomen, digamos, de cierto modo un poco de violencia, ¿no? Porque me parece un acto medio violento, decir, bueno, cerramos la escuela, no nos escuchan, cerramos. Y a mí me parece que es una cuestión más profunda que tiene que ver con la cultura argentina. O sea, a mí me parece que después de la dictadura militar, previamente y después de la dictadura militar, se genera una situación bastante difícil en donde en la Argentina nos cuesta procesar cómo hacemos reclamos a la autoridad y cómo planteamos las discusiones cuando desde un Estado democrático se imponen distintas alternativas, como en este caso una Ley Nacional de Educación, que yo podré recién haberla criticado, pero de hecho está formalmente y dentro del marco democrático está planteada, y por supuesto es materia opinable en última instancia. Entonces, en la Argentina no solo lo vemos en las escuelas, creo que esto comienza después de la democracia, se acentúa a partir de la crisis que nosotros tenemos en el 2001, claramente en esta década eso se ha multiplicado, y hoy en día obturar, cortar el normal dinamismo de cualquier institución y del tránsito se ha vuelto algo absolutamente legítimo y respaldable. Entonces la Argentina tiene un proceso más profundo, que no se ve solo en las tomas o en los piquetes. Me parece que el proceso más profundo consiste en que nosotros no sabemos tramitar las disidencias de manera democrática dentro de nuestro país, o por lo menos nos cuesta mucho. Yo creo que es así, es un poco el traslado de la cultura piquetera o del reclamo, digamos, a esta cosa
nos hemos quedado con un trauma de autoridad, yo lo definía de esa manera, ¿no? Me parece que lo que era el docente, que se lo respetaba, cada vez más aparecen en los noticieros estas situaciones donde hay un docente que es golpeado por la madre, ni siquiera por el alumno, sino antes era por el alumno, ahora no solamente es que si el alumno le pega, sino que además va el padre o la madre del alumno a pegarle a la maestra. Situaciones de violencia que antes no existían, donde hay una pérdida de respeto, y me parece, y en esto también quisiera, un poco en la línea de Elías, preguntarte cuál es el origen. A mí me da la sensación de que cuando nosotros estábamos en el colegio, ya hace muchos años, yo tengo 53, había un régimen disciplinar, o sea, vos te mandabas una macana y tenías el régimen de amonestaciones, a tantas amonestaciones te expulsaban del colegio. Hoy pareciera que con este tema del consejo de los estudiantes, que los estudiantes tienen derecho a opinar sobre algo que no saben, porque en definitiva si están aprendiendo, no sé si tienen derecho a opinar sobre política educativa, pero bueno, parecieran arrojarse la facultad de que sí. Y entonces, bueno, ¿Cómo nace toda esta corriente? ¿Es solamente algo de acá o pasa en otros lugares del mundo, que los alumnos tienen participación y reclaman cosas de estas maneras a las autoridades escolares? A ver, me parece que es una situación bastante, digamos, no generalizada, pero que tiene su fuerza en América Latina. O fíjate lo que pasa en Chile. Pero digamos, hay por un lado... América Latina tiene muchos problemas irresueltos que arrastra desde hace varios siglos, no son nuevos. Algunos se hunden en la historia, como la discriminación de distintos pueblos o el problema que siempre está presente, aunque no lo veamos, de la relación entre inmigración, descendientes de inmigrantes y de pueblos originarios, y de alguna manera eso en América Latina sigue estando por más que nos cueste verlo. Todo ese conjunto de insatisfacciones confluyen en lo educativo, en un sistema educativo que es muy desigual, y que pese a que progresivamente ha ido incorporando, porque en América Latina se ha dado en los últimos años un proceso de incorporación al nivel primario y medio de vastos sectores sociales, claramente las escuelas son muy distintas y la capacidad de inclusión efectiva es bastante relativa, porque la desigualdad sigue existiendo con fuerza en América Latina. Entonces a mí me parece que esto es una especie de combo, por decirlo vulgarmente, de una desigualdad persistente que hay que admitir y que es así y que lamentablemente no la estamos pudiendo resolver, y al mismo tiempo un proceso difícil de relación con las normas, como vos acabas de mencionar. Y eso dentro de las escuelas se manifiesta. Nosotros en la Argentina, acentuado por todo lo que hablamos antes, no tenemos un proceso razonable de convivencia dentro de las escuelas. En muchas sí, y en esas no hay problemas, y está claro cuáles son y uno las puede identificar. Pero en muchas otras, efectivamente, hay una relación compleja entre centros de estudiantes, autoridades, etc. Estamos charlando con Carlos Horacio Torrendel, que es profesor de la política educativa de la UCA y es especialista en la educación, sobre el paradigma actual de la educación, un poco ahondando en la historia. Quédate con nosotros, que después del rotativo volvemos con más Entre el cielo y la tierra. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. No se aumente más su remuneración, que no les quiten la leche a las mamás del comedor, que bendigas a mi gente con salud y con amor, que mis viejos sigan vivos desafiando hasta el reloj, que mi Echamuri vuelva a primera división, que por fin se clasifique a algún mundial mi selección, que al Perú se le conozca por su gente y su valor, no por Laura, no por Bailey, menos por quien se fugó. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor.
Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Acá en esta medianoche siempre tratamos de ponernos en el medio, ¿no? Porque como el tema que veníamos hablando anteriormente al rotativo, de este problema que hubo, digamos, en el templo de San Ignacio de Loyola, porque creo que el lugar que más cuesta ponerse es en el medio, ¿no? Porque siempre hay dos actores, ahora en este caso, que están los que toman parte del conflicto y supuestamente una fuerza estatal o judicial que tiene que hacerse cargo. Entonces, creo que hay más actores, porque está la gente que quizás quiere ir a clase, porque siempre cuando desde la prensa se analiza todo es, bueno, a ver, ¿quién tomó la escuela? ¿Quién viene a reprimir o viene a hacerse cargo de esto como autoridad, a suspender, lo que sea? Pero también hay hay padres que creo que quieren que sus hijos sigan estudiando porque pagan sus impuestos y creen en la educación estatal y demás. Por eso estamos con Carlos Horacio Torrendel, que es profesor de política educativa de la UCA, que es especialista en educación. Carlos, yo tengo que decirte Charlie, así que me cuesta. Puedes decirle Charlie en la radio. Generamos un espacio. Charlie, yo le digo Carlos, pues no lo conozco, pero generamos un espacio más ameno. Bueno, Charlie, lo que se me ocurre es esto, ¿no? Es decir, un grupo de alumnos toma un colegio que es un edificio público, o sea, no le pertenece a los alumnos. Los alumnos simplemente son personas que transitan por ese lugar, le pertenece al Estado. Es un bien del Estado que en este momento está en manos de quien no debería estar, porque para eso hay un rector que está nombrado. En el caso del Nacional de Buenos Aires, un colegio que supo ser de mucho prestigio, cada vez me parece que lo tiene menos, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, donde se cumple todavía esto que vos señalabas anteriormente, de ser un colegio preuniversitario, ¿no? En segundo lugar, bueno, actos vandálicos que se realizan en un templo, digamos, ofensivos, agresivos, violando propiedad privada, o sea, violando la ley también, donde hay un grupo de estudiantes que dicen estar a cargo del colegio, que dicen, bueno, nosotros no vamos a buchonear de alguna manera quiénes fueron, pero lo que pasa es que en realidad hay que hacer una distinción entre buchonear y digamos, encubrir un crimen, sí, porque acá es un delito, acá ya hay un delito y hay una denuncia. Entonces si vos sabés quién es y no lo decís, me parece que ya estás encubriendo. Es un tema diferente. ¿Cómo evoluciona esto? Y la verdad que sobre la base de lo que ha pasado en casos anteriores, no solo en tomas de escuela, me parece que va a evolucionar de manera tal que se va a ir diluyendo. Como uno quisiera que evolucione, coincido con vos. Me parece que los alumnos inmediatamente salieron a repudiar el hecho. He visto por allí que el centro de estudiantes y algunas autoridades salieron inmediatamente a repudiar el hecho. Pero luego inmediatamente... Sí, sugirieron que incluso era gente que estaba en contra de la toma. Exacto, después se supo que en realidad eran chicos que formaban parte y eran organizadores de la propia toma. Así que ahí ya mintieron, ¿no? Sí, o por lo menos se informaron tarde. Pero supongamos que luego se dieron cuenta cuál era la verdad. Bueno, y ahí empezó el discurso de que no buchonearían, no sé cómo se conjuga el verbo. Habría que ver. Yo buchoneo, tú buchoneo. Vosotros bucheráis. Tal cual. Bueno, no delatarían, digamos así más elegantemente, a sus compañeros. Pero bueno, evidentemente al hacer eso se están degradando a sí mismos. Lo que pasa es que esto para mí tiene relación con dos problemas muy graves que todavía subsisten en la Argentina, que son estos dos. Primero, vamos a decir las cosas como también se están investigando y uno percibe si mira con finura las noticias diarias. El Estado argentino está corporativizado. Eso que se suele decir en relación con las empresas, hoy en día hay un discurso que abunda de la denuncia de cómo el Estado se ve cooptado por el sector empresario, también está corporativizado en un sentido más profundo, que es que, vos dijiste hace un ratito algo muy valioso, que es que la gente se siente dueña privada de ese pedacito de Estado en el que está. Entonces, los alumnos no es un colegio nacional público estatal, sino que esa gente que aquí y ahora tiene poder efectivo, que lo hace valer con distintos recursos, es dueña de esa parte del Estado y hace con eso lo que le parece. Y eso se replica, yo lo veo en los ministerios de educación, donde los empleados hacen lo que les parece con sus oficinas. O sea, la Argentina está como desmantelada en términos de comprender que el Estado no es del grupo que durante un tiempo determinado utiliza, tiene poder, digamos, claro, en ese lugar físico institucional, sino que si vos estás en el Estado, estás al servicio de la sociedad civil, y entonces tenés que utilizar esos espacios del Estado con un cierto respeto que implica que no son tu casa. Claro, además de eso, perdón. Sí, no, para los que vengan después, digamos, pensando, exacto, en la institución, y colegio, entonces, cuidando el espacio. Se piensa todo en términos de me quedo con todo mientras puedo,
Y así, yo tal vez estoy pareciendo muy abstracto en lo que digo, pero todo funciona así en la Sí, Argentina, sí, buena ver, parte. Es la relación que nosotros tenemos con el espacio público. Exacto, entonces como no es, esto es la ciudad es de Macri, entonces la rompo. Exacto. Y en realidad estoy rompiendo un bien que debería ser para el uso de todos. El tema 2, que es que eso que acabo de decir, en parte está vinculado con la mentalidad neoliberal privatista, perfecto, pero en parte, y esto se oculta mucho, está vinculado con ideologías que tienden a pensar autoritariamente también el uso del Estado. Entonces, la agresión a una iglesia o la toma violenta de una escuela que es de ellos mismos y que la rompen de una manera que uno no rompería ni siquiera su casa, mucho menos, como acabas de decir, si es de todos, eso también implica esa lógica según la cual, o esa manera de ver el mundo, según la cual a la sociedad hay que imponerle determinados contenidos. El lema "la única iglesia que ilumina es la que arde" está en esa lógica, que muestra algo que es muy interesante, y es que la iglesia ha ido aprendiendo, porque nuestros últimos papas lo han señalado, cómo poder convivir con pensamientos distintos en un marco democrático y pluralista, y lo ha aprendido cometiendo errores y desarrollando aciertos, sobre todo en los últimos decenios, y lamentablemente ciertas ideologías y el pensamiento laicista que se vincula con ellas no han aprendido lo que la iglesia aprendió. O sea, hoy actúan más con pensamiento de inquisición las ideologías laicistas que la misma iglesia, la que supuestamente es inquisitorial. Sí, comentándolo. Se da la vuelta todo, y esto es dramático porque la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esta gente que cree que ahora puede actuar como Torquemada en una sociedad plural, no solo con los católicos, sino con todos? Y esto está muy presente. Bueno, de hecho, pero por eso, comentando lo que, perdón que te interrumpa, lo que decía él, porque bueno, pensando a la gente que viene a formar las instituciones y demás, yo me quedé sorprendido de ver en las redes sociales la gente opinando a favor, ¿no? Diciendo, bueno, no me desagrada tanto que escrachen una iglesia, tweets, Facebook, Estado, y yo digo, no sos el mismo que vos, o sea, no sos la misma persona que avalás la libertad, la que estás a favor de la libertad. ¿En qué parte de tu discurso te olvidaste que vos estabas a favor de la libertad? No están a favor de la libertad en el sentido que... Están a favor de la libertad de lo que piensan como yo. ¿Hasta dónde entra mi libertad? Exactamente. O sea, entonces hay un proceso complejo que en general en Occidente se da siempre. La Iglesia, insisto, ha hecho un gran esfuerzo y ha aprendido. Hasta el Papa Benedicto anterior a Francisco ha reconocido a errores claros de la Iglesia a ese respecto, perfecto. Y eso que hemos nosotros aprendido, lamentablemente lo han desaprendido los demás o lo han copiado. Hoy, la mayor fuente de autoritarismo estatal y en el fondo de confusión del Estado con la ideología y el ataque a la libertad de conciencia está en general en movimientos de carácter laicista y en ideologías de derecha o de izquierda que se vuelven totalitarios vía este tipo de pensamientos en Occidente, por lo menos. En Occidente las iglesias han aprendido a distinguir entre Estado, sociedad civil, Estado de iglesia. Te diría, para corroborar esto que estás diciendo, digamos, existió, y todo el mundo lo sabe, cualquiera que lea historia, los enfrentamientos entre judíos siguen existiendo en el mundo, ¿no? Pero digamos, en enfrentamientos interreligiosos, digamos, de los católicos con los evangélicos, de los católicos con los judíos. Sin embargo, fue unánime la condena de la DAIA, de la AMIA, del Centro Islámico, de las iglesias evangélicas, al hecho vandálico de lo que pasó en una parroquia en Buenos Aires, ¿no? Entonces, creo que bueno, es importante entender que, digamos, justamente esto que vos decías, que las religiones hemos aprendido a convivir, a tolerar, y lamentablemente hay actores de la sociedad, sobre todo, digamos, uno le preocupa más que esa gente joven que tenga este nivel de intransigencia y de mala educación, ¿no? Sí. Y además, para mí, que agregar una cosa muy cortita, también las escuelas y las universidades tienen un problema relacionado con esto que yo hablaba hace un rato de la corporativización o privatización del espacio público, y es que, y hay algunos estudios que lo muestran con claridad, hay partidos políticos minoritarios con ideologías de este tipo que se cooptan sectores de escuelas o centros de estudiantes. O sea, hay una serie de estrategias que están prearmadas con chicos jóvenes que, bueno, con mayor o menor libertad, no lo sabemos, están entrando en este esquema, y entonces se apropian de instituciones estatales. El otro día me relataban como en un profesorado estatal, determinada aula del profesorado de historia pertenece a determinado partido que está organizado para que todos los alumnos que ingresan a esa comisión sean del partido o afines y todos los profesores también. Entonces parece que un partido político tiene armado dentro de un profesorado estatal un profesorado privado.
en donde ponen los docentes, tienen un sistema que no sabemos cómo será, para poner sus docentes, para poner sus alumnos, y entonces en el fondo nosotros le financiamos la formación de su clase dirigente o futura clase dirigente, de una manera obviamente oscura, que por supuesto no se hace público, pero que efectivamente existe y los alumnos te cuentan cómo se hace eso. Además uno va generándose esa sensación, ¿no?, de que parece que se está yendo más a hacer política a la facultad que ir a estudiar y realmente a adquirir conocimientos de docente. Si hiciera política, yo creo que todo es política. Sí, la política siempre nos rodea siempre, o sea, obviamente. Uno vive en la polis, entonces a mí a veces cuando se dice, yo por eso ahí prefiero distinguir, siempre uno hace política, claro, aun cuando no la hace. Y todos nos formamos políticamente, en la realidad pues una de las dimensiones formativas nuestras y está siempre presente en cualquier contenido. El punto está en cuando la política se deslegitima, porque entonces ya no es política, sino que es abuso de poder, porque en el momento en que se organiza este tipo de situaciones y no se distinguen los espacios, entonces ahí es cuando todo se confunde y en el fondo se vuelve a confundir lo que la Iglesia, insisto, confundió antes, que es el espacio temporal y el espacio político-cultural. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido lo están desaprendiendo o no lo terminan de aprender esos sectores que meten todo junto, unifican todo y creen que todo es lo mismo cuando hay que distinguir espacios. Muy bien, vamos a dar vuelta a la página, dejar este lado oscuro y negativo de algunos personajes para adentrarnos a soñar un poquito. Me gustaría que, ya que vos te dedicás sobre todo a pensar, a soñar, a ver qué se hace en otros lugares, bueno, ¿en qué está el mundo, los países que realmente piensan en el futuro, en sistema educativo, ¿no? Pensando sobre todo en secundaria y universidad? Pero la guardamos para el otro bloque, ¿eh? Ya volvemos con más Entre el cielo y la tierra. Estamos con Carlos Horacio Torrendel, que es profesor de la UCA. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Estando hace poco en el exterior, realmente uno ve algunas cosas que dice, bueno, ¿cuándo llegará esto? O podría llegar, ¿no?, a la Argentina. Por ejemplo, paradas de colectivos muy semejantes a las nuestras, que han sido todas renovadas en la ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente en otros lugares están impecables y acá ya están vandalizadas, escritas por la gente como no cuida nada. Pero donde apareció una cartera electrónica que te decía cuánto faltaba para que llegara el transporte público que estabas esperando. Una red de trenes envidiable. Cuando uno mira los trenes que hay acá, que son de 1950, la verdad que te dan ganas de llorar. Y sí, bueno, porque en la Argentina se gasta mucha plata y se podría gastar en otra cosa, ¿no? Entonces, de la misma manera pienso, estamos discutiendo alumnos que vandalizan una iglesia, estamos discutiendo, alumnos que toman colegios. A ver, dame un poco de esperanza en qué está pasando en otros lugares que realmente piensan en el futuro. No, ¿y qué está pasando en la Argentina? Porque también, que ese es un tema que un día habría que hablar, hagamos una crítica al periodismo, ya que está de moda, pero con otra intención, me parece, en un programa periodístico. Los periodistas de educación, una cosa que podrían hacer cada tanto es, en vez de brindar solo las malas noticias de lo que sucede en las escuelas, brindar también las buenas, porque si el sistema educativo argentino subsiste y si la Argentina sigue siendo un espacio de creatividad y de presencia internacional, aún en el campo académico, es porque en las universidades y en muchas escuelas se hacen cosas muy buenas. El problema es que solo son noticias aquellas que son malas. Yo creo que en ese sentido hay que aprender a equilibrar un poco las noticias de uno y otro lado. Pero como vos decís, en el mundo entero y en algunos espacios de la Argentina, tanto en el sector estatal y privado, o comúnmente denominado privado, yo prefiero hablar del dinamismo de la sociedad civil, están dándose experiencias educativas muy positivas, no solo en sectores de recursos altos y medios, sino en sectores de recursos bajos, que lo que están haciendo, y eso está bastante estudiado, gracias a Dios, en los últimos 30, 40 años, por estudios de tipo más sociológico, pedagógicos, etcétera, es lograr que esas escuelas, muchas veces articuladas con un Estado que realmente está presente, generen experiencias educativas muy intensas para esos chicos. Y entonces efectivamente aprenden y salen luego o al trabajo o al mundo de la universidad. Hay cientos de experiencias, muchas de ellas premiadas. Vos conocerás todo el programa que además incluye la perspectiva de la solidaridad, del aprendizaje servicio, que se lleva a cabo también, promovido por el Ministerio de Educación Nacional, en donde se desarrollan experiencias educativas, algunas más de corte académico y otras más de corte vinculado con el aprendizaje en el sentido de aplicación de herramientas, de procesos productivos en el campo de la educación.
Entonces, esas cosas están pasando, lamentablemente en la Argentina no se están convirtiendo en política educativa. Es como que pasan pese a la política. Contame una experiencia concreta, porque no visualizo de qué me estás hablando, no sé de qué se trata. No, en concreto vos tenés algunas experiencias en donde, vamos a poner un esquema general para que se comprenda. Las escuelas están en manos, lógicamente, de sus directores, que ocupan un rol clave, y el liderazgo de los directores siempre es un tema que se reconoce como vital en todos los estudios de este tipo. Luego, un claustro, un cuerpo de profesores, que en algunas instituciones se logra que esté fuertemente comprometido y en otras no. En aquellas que se logra que esté fuertemente comprometido con el aprendizaje y a su vez se vinculan con las familias, entonces se genera un clima de aprendizaje óptimo, protegido generalmente y alentado por la figura del supervisor o esos actores que tienen el contacto entre el ministerio y las escuelas. Entonces logran, académicamente o en experiencias de escuelas técnicas, buenos resultados de aprendizaje de esos alumnos, aún en contextos difíciles. Pero esto, lo sorprendente es que no solo pasa en algunas instituciones acá en la Argentina, pasa, y vamos pongo el ejemplo a propósito para que se entienda que es un problema que va más allá de las ideologías, pasa en Cuba, pasa en Shanghái, pasa en Finlandia, pasa en Estados Unidos, pasa en otros países de América Latina. Entonces, de lo que se trata es de encontrar buenas experiencias de cómo funcionan las buenas escuelas, en donde el compromiso de las personas es clave, los valores que rigen esas comunidades es clave, la capacidad de organización del directivo con los docentes es clave, una serie de mecanismos para que la familia esté aliada con la escuela es clave. Todos estos son como elementos comunes que se han encontrado en distintas investigaciones que muestran que si esto se convirtiera en política educativa, que cosa que en algunos países sucede, entonces vos podés generalizar algo que parece una experiencia exitosa particular. Ahora, para hacer eso, y ahí viene el segundo problema, vos tenés que lograr que los ministerios y los agentes que están entre el ministro y las escuelas se coordinen y trabajen para que las escuelas enseñen mejor, que ese es el único objetivo en realidad de una política educativa. No la discusión estatal-privado o tal o cual cosa, sino cómo vos coordinás toda una serie de actores que están en los ministerios para que apoyen a las escuelas para que las escuelas puedan enseñar mejor. Eso en Brasil se está logrando en algunos estados, en Chile se ha logrado en algunas municipalidades porque allí la educación es más municipal, en el sector privado se logra de manera despareja, en Cuba se ha logrado con una política educativa consistente, por eso Cuba, pese a que uno puede criticarla ideológicamente, tiene un buen entramado de relaciones entre ministerio y escuelas que hacen que los chicos tengan buenos resultados educativos, comparados con el resto de América Latina, y de mayor equidad entre todos. Entonces, eso se puede hacer. Ahora, si nosotros confundimos la política educativa, uno, con discusión ideológica permanente, y dos, con creer solamente que brindándole recursos, como se ha hecho en la última década, en donde efectivamente, y eso es muy valioso y hay que reconocerlo, se ha casi duplicado en términos de Producto Bruto Interno la inversión en educación en la Argentina. Pero política educativa no es solo repartir plata, como uno también lo sabe en la familia. Yo no educo mejor a mis hijos simplemente porque le dé más recursos. En todo caso tengo que hacer otra serie de acciones. Entonces, si la política educativa se reduce solo a repartir dinero, evidentemente no funciona. Porque el docente, por más que cobre el doble, si yo cobro el doble mañana, no voy a enseñar mejor. Lo cual no quiere decir que no haya que pagar el doble. Habrá que pagar el doble o el triple, pero al mismo tiempo hay que ayudarlo a que pueda enseñar mejor. Y ese es el secreto de las políticas educativas en todo el mundo. ¿Cómo entra el tema tecnológico en la educación? ¿Te parece que es un aporte? ¿Te parece que, es complicado? Cuando entró el libro fue un aporte de una nueva tecnología. Entonces ponerse a discutir que las tecnologías tienen que entrar en las escuelas es algo absolutamente ridículo, que no existe la menor comparación. Porque el día que la imprenta de Gutenberg empezó a multiplicar los libros y entonces los libros se pudieron ser de fácil acceso para todos los escolares, ese día se inventó la escuela moderna. Entonces hay siempre una relación entre desarrollo tecnológico y escuela. Es imposible que no la haya. Y la pretensión de dejarla fuera es una cosa totalmente ridícula. Y en términos de rapidez, ¿no?, al acceso a la información. Digo, porque vos me hablas del libro y el libro tiene una metodología que quizás hoy Google la cambió, por un lado positivamente y por otro lado negativa, porque bueno, pasa que por las distintas aristas en las que Google te hace llegar a la información, quizás vos por no tener más tiempo puedes llegar a la información más preciada, pero porque está más atrás. Entonces yo pienso, ¿no?, en este bloque que estamos soñando, pensar, ¿no?, en un aula con chicos con una computadora en cada escritorio. Cambiaría la metodología en el sentido de,
Si el chico tiene acceso a las definiciones automáticamente, te digo, pensando en Wikipedia, ¿no? Porque seamos realistas, uno hoy pone una palabra complicada, claro, una palabra complicada y tenés en un párrafo la definición. Yo te le doy un poquito de vueltas. Me parece que el proceso con el libro era que vos tenías que leer el libro, memorizar el libro y después que te tomaban un examen a ver cuánto vos habías entendido o aprendido de ese libro. O memorizado, justamente. O memorizado, ¿no? Nombres raros o cosas que... Y hoy yo me acuerdo en la Facultad de Arquitectura, cuando yo estudiaba en la UBA, por ejemplo, hay un libro antológico de los estudiantes de arquitectura que se llama el Fletcher, que es un libro que tiene, digamos, cientos, miles de ejemplos de la arquitectura clásica desde las pirámides hasta la edad contemporánea. Y la profesora nos hacía aprender de memoria, o sea, si nos tomaba decir, bueno, el Partenón de Atenas, yo tenía que dibujar de memoria en corte, vista y planta el Partenón. Cosa absolutamente ridícula porque en definitiva... Es que va muriendo la regla mnemotécnica también. Por eso, pero fíjense esto, vos acabas de poner un ejemplo que es excelente. El manual escolar es un invento, es un tipo de libro. Y ese manual escolar es una internet reducida, donde a vos te colocan un montón de cosas como acabas de señalar, y vos tenías acceso a una internet limitada, claro, que era un conjunto de ejemplos que podías acceder en el libro. Entonces el libro fue el primer internet, el libro masivo, la capacidad de poner a disposición de un montón de gente en forma sintética un montón de datos que antes había que ir a buscar a cada biblioteca o a cada lugar. Claro, una compilación de información. Entonces, en realidad internet es la aceleración y la multiplicación al infinito y cotidiana de ese proceso que se inició con el manual escolar, si se quiere verlo de esta manera. Entonces lo que hay que hacer es, en la escuela, generar una didáctica distinta, en donde ya no es necesario ponerse todos a memorizar un libro, que es el único lugar donde puede el chico obtener información relativamente actualizada sobre una variedad de cuestiones, sino que, gracias a Dios, y en ese sentido es óptimo el desarrollo de la tecnología, nos permite centrarnos más en procesos cognitivos, en las formas de aprender, etcétera, con una variedad mucho mayor que además hay en el sistema anterior estaba el problema de que ese manual de alguna manera estaba centrado en una manera de aprender determinada de chicos, por ejemplo, que podían tener una facilidad de estudiar un manual. No todo el mundo tiene facilidades o gustos para estudiar ese tipo de instrumento que es un manual o de conocimiento como vos acabas de plantear. Entonces, la multiplicación de la tecnología y de los contenidos, sumar la imagen, todo eso lo único que hace es facilitar aún más los procesos educativos que se pueden centrar. Siempre hay contenidos, porque nadie puede aprender en el vacío, pero esos contenidos pueden buscarse, introducirse, actualizarse de otra manera. El desafío educativo en realidad es mayor, pero no es, muy distinto de lo que fue siempre. Sí distinto en términos de que las culturas van cambiando, perfecto, pero en realidad cuando vos enseñás, vos lo que tenés que lograr es que el chico no aprenda contenidos, que en todo caso ahora se multiplicarán, sino que aprenda cómo encontrarlos, que aprenda cómo vincularlos, que aprenda a razonar con ellos, y eso en realidad se ve facilitado. El problema es que si vos dejás a los docentes solos en un aula, en una sociedad en donde la escuela se respeta poco, con modelos sociales que en realidad muestran que uno no tiene por qué ir a la escuela para salir adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad el problema es no tanto la introducción de la tecnología, sino el complejo de situaciones y de valores y de situaciones que se están dando alrededor de esa enseñanza y aprendizaje, y en vez de estar ayudando a la relación pedagógica, en realidad se la está complicando. Pero no es la tecnología la que la complica. La que la complica es la sociedad y la falta de apoyo a ese desafío que está por delante. Bueno, eso sí, respondo. Carlos, muchas gracias por acercarte y compartirnos tus saberes. No, gracias a ustedes. Gracias por ayudarnos a pensar. Un poco es lo que buscamos en el programa, es eso, no solamente quedarnos en la coyuntura, sino también de tratar de volar y de soñar un poco más, que es lo que Dios nos va pidiendo, en definitiva, con los dones que nos dio, de poder ponernos al servicio de los demás en lo que cada uno sabe, ¿no? Carlos Horacio Torrentel, profesor de la materia política educativa de la UCA, especialista en educación, nos estuvo acompañando esta noche. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Nos encontramos nuevamente el domingo que viene a las 23 horas para hacer un cierre. Tuvimos a Carlos Horacio Torrentel, que nos estuvo explicando un poco sobre cómo está la educación. Hablamos un poco del tema del templo de San Ignacio de Loyola y como una conclusión, ¿no?, en estas épocas donde la internet parece que la información se mueve más rápido, nos dejó
tres aristas muy importantes, que es empezar a pensar cómo encontrar esta información, cómo vincularla entre sí y cómo se razona esta información para que la educación no pierda la importancia que tiene. Sobre todo la educación debería ser enseñar a pensar, enseñar a convivir y sobre todo enseñar valores. Nos vemos el domingo que viene. Nos estuvo acompañando en la operación técnica el señor Daniel Berlingeri, más conocido aquí en Radio Rivadavia como Toto. Un saludo grande, que tengan una hermosa semana. Un saludo para Max, que hoy no pudo estar. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Las firmas son personales. Por eso, podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concreta eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @Banco Provincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. bancoprovincia.com.ar. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web www.osdepim.com.ar. OSDEPIM, la obra social empresaria. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control 0800-222-SALUD 72583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Obras Sociales 401704, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 1486. Presentó Telecom. En Telecom trabajamos desde hace más de 20 años para construir capital humano y social en nuestro país. Telecom, una empresa sustentable. Mondelez International, líder mundial en chocolates, galletas, chicles, caramelos y bebidas en polvo, donde creamos deliciosos momentos de alegría. Y Praga Comunicaciones.